Carlos Hugo Cordero Carrafa nació en la ciudad de La Paz el año 1959. Tras finalizar la secundaria, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, la cual abandonó al segundo año. Siendo dirigente universitario, en 1977 fue encarcelado durante 2 meses después de participar en una huelga de hambre. A finales de la década de los 70, con la difícil situación política que atravesaba el país, se fue a vivir a Venezuela, donde integró con grupos de teatro y estudió ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela. Además de ser politólogo, es investigador especializado en temas electorales y legislativos, y docente en la Universidad Mayor de San Andrés. Dirige espacios académicos de investigación con los estudiantes. Es autor de textos y ensayos sobre sistemas electorales e historia política y legislativa. Reconocido por sus apariciones como analista político en diferentes medios de comunicación. Cordero vive entre la ciencia política, el teatro y la literatura. Escribió varias obras de teatro. Algunas de ellas las puso en escena con Urania Films, como El costo de la vida y El más luminoso de los arcángeles. En 1993 fue diputado por Conciencia de Patria. El pasado 29 de diciembre del 2014, tras recibir la invitación del jefe de partido político de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, Cordero es presentado como candidato para la alcaldía paceña, quien enfrentará a Luis Revilla del Partido Soberanía y Libertad y a Guillermo Mendoza del Movimiento al Socialismo el próximo 29 de marzo. Estamos en el corto verano esta noche contigo, Carlos Cordero. Carlos, haciendo una revisión a tu biografía, vemos que has tenido que irte del país, sí. Has tenido que estudiar en Venezuela, has sido diputado por Condepa, el compadre Palenque, una figura emblemática en la política boliviana que sin duda alguna le ha dado pie a que el indigenismo cobre la fuerza que luego... la fuerza arrasadora que luego vimos en determinado momento y que hasta ahora mismo está vigente. Mi pregunta es, ¿qué te acerca ideológicamente a Samuel Doria Medina? Me llama muchísimo la atención que hoy seas candidato de Samuel. Pues bien, mira... Felicito tu candidatura, te lo he dicho, pero me llama mucho la atención que seas candidato de Samuel. Mira, Samuel Doria Medina, curiosamente, es el que mejor encarna hoy día los principios centrales del modelo endógeno de desarrollo que propugnó Carlos Palenque y el condepismo. ¿En qué consistía? En la autosuficiencia, en la autarquía, en el desarrollo de las capacidades productivas, en la idea de romper la dependencia con el capital, con la tecnología, con la cual siempre estuvimos sometidos. Ese era el modelo endógeno de desarrollo. Y Carlos Palenque lo expresaba de una manera muy simple, ¿no? Seamos capaces de generar nuestro propio alimento, nuestro propio vestido, seamos capaces de generar trabajo, porque lo que dignifica a las personas era el trabajo. Mira, esto a raíz de... mira, en los últimos días se ha conocido que Doria Medina ha construido una empresa y ha logrado venderla en $300 millones. Doria Medina es un empresario exitoso. ¿Cuántos empresarios exitosos de esa talla quisiéramos tener en el país? Ahora, otro de los elementos... No alcanzaría para muchos. No alcanzaría, ¿no es cierto?, el país, la economía. Capaz habría que tener más chiquitos. Ahora, mira, otro aspecto, Unidad Nacional siempre ha sido un partido que ha estado como que buscando una identidad en el centro político. Yo, en el momento en que acepté la postulación por Unidad Nacional, dije, no soy enemigo de la izquierda, no soy enemigo de la derecha, soy amigo de la democracia, porque esa es mi formación. Entonces, yo le veo muchas virtudes al movimiento al socialismo, digamos, alguna raíz ha encarnado o muchos elementos han encarnado el movimiento al socialismo, pero yo, incluso en el propio presidente, yo le reconozco logros importantísimos, pero hay algunos elementos que me distancian, ¿no? La vulneración de los derechos humanos, derechos políticos, y que me ha hecho ser siempre crítico con el MAS, con el partido de gobierno, con el presidente Morales, ¿no? Y claro, en esta oportunidad yo he colaborado con Unidad Nacional muy recientemente en el ánimo de democratizar su institución, de darle la oportunidad
a personas independientes como Jimena Costa en ese momento, Rafael Quispe, que habían venido protagonizando la política, o Eric Morón del MNR, me acuerdo, se hizo una apertura con el ánimo de que compitan con el jefe nacional de Unidad Nacional y que de ahí saliera quien podría encarnar la candidatura del 2014. Hablas un tema de derechos, Carlos, que estás inconforme con el, Sí, con sí. el tema de cómo está encarando el gobierno los derechos. Hace poco ha sucedido una cosa muy triste, yo lo anoto de esa manera, en el barrio de Irpavi. A raíz del teleférico, el teleférico que une La Paz, el Alto, esta obra que es maravillosa, monumental, desde donde uno la vea, pues es una obra maravillosa que ha logrado conectar el Alto con la zona sur. Los ciudadanos de la zona sur, gente de clase media, hicieron un cierto tipo de movilización, en primera instancia para dar cursos de higiene a quienes estuvieran bajando, ¿no?, del Alto, si estos no se generaban o no habría la posibilidad de conseguir el financiamiento rápidamente para estos cursos, suspender el tráfico de la línea verde para que las cholitas no desembarquen en Irpavi, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo Carlos Cordero atendería este tema siendo alcalde municipal? Mira, desde dos perspectivas. Primero, considero que eso es un sutil acto de discriminación y de racismo. No es sutil, es Porque desenmascarado son un grupo, acto de claro, racismo son y un grupo de discriminación. ciudadanos y además de personas, de empresarios, propietarios de ese centro, que se han visto afectados por algún tipo de prácticas como llevarse su propio alimento o sentarse en el piso. Bueno, tienes razón, no es sutil, es un acto de discriminación intolerable. ¿Cómo podría yo encarar eso desde el municipio? Creo que es una de las tareas que se han omitido hasta el presente. Primero, educación, pero sobre todo justicia. Justicia porque, por ejemplo, en el caso de la seguridad, para luego vincularlo con esto, ¿quién se queja de la seguridad en la ciudad? Se quejan los sectores fundamentalmente menos favorecidos económicamente, periféricos. Ves tú que hay muñecos colgando con letreros que dicen ladrón que sea pescado va a ser pues ejecutado, ¿no? Hay linchamientos, del cual todos debemos avergonzarnos. Primero las instituciones que no hacen lo suficiente. ¿Cómo encararía esto? Primero, educación a todo nivel, educación, incidir en el sistema educativo formal, porque no se va a suprimir la violencia que se ejerce sobre la mujer, Susi, que es vergonzante que existan en el país 164 feminicidios por año. Entonces no es suficiente sacar un cartel y colocarlo en la fachada de un ministerio para decir que uno está luchando contra la violencia, que uno está luchando contra la discriminación. La ley de discriminación, entonces, para ti, claro, definitivamente no es suficiente. No es suficiente, porque las instituciones y sobre todo los ciudadanos, las autoridades municipales deben desarrollar tanto programas, pero hay que cambiar actitudes que empiezan en la infancia, que continúan en el proceso escolar, en la adolescencia. Nosotros tenemos que crear ciudadanos respetuosos, no solamente de la ley, respetuosos del prójimo, respetuosos, que sean capaces de no tener la violencia como un mecanismo de resolver conflictos domésticos, ¿no? Y eso, el municipio, por ejemplo, ¿qué hace con la educación? Genera desayuno escolar, les entrega una mochila con algunos libros, ¿no? Pero creo que no hemos incidido en la educación, en recuperar estos valores para tener la sensación de que vivimos en una ciudad no solamente segura, sino una ciudad justa, convivible, ¿no? Jorge, perdón, me he salido un poco del tema. Vamos a virar. Es que, como le decía Jorge antes de empezar el programa, estoy sumamente herida con el tema de lo que está sucediendo en Irpavi. Yo soy vecina de Irpavi y estoy avergonzada de mis vecinos, por supuesto, que hagan... Pero hay un tema ahí en relación a lo que tú señalabas, el tema de la discriminación y también el tema de la violencia hacia la mujer. Justamente en las elecciones de octubre pasado,
Unidad Nacional tuvo hacia su interior un alto dirigente bastante emparentado con un hecho de violencia hacia la mujer, Jaime Navarro, y al jefe del partido también en una actitud, porque eso fue lo que escuchamos en las grabaciones que se difundieron, también orillando a una mujer a que tome una decisión que a claras vistas no la quería tomar, ¿no es cierto? ¿No te incomodó aquellos hechos? ¿No te incomodan de que estas actitudes puedan de alguna manera reflejar una conducta poco democrática y sí bastante autoritaria? Pues mira, yo reprocho ese tipo de actitudes, de comentarios. Yo no me incomodo, digamos, no me siento incómodo porque yo he sido muy crítico con eso. Yo he tenido siempre una actitud de defensa de los derechos femeninos. Yo he escrito una obra de teatro donde el eje principal es que considero que la actividad política es uno de los ámbitos en el que más se discrimina y se ejerce una violencia sobre la mujer. ¿Y le sugeriste algo en ese momento a la gente de Unidad Nacional? ¿Sobre aquel hecho no he tenido oportunidad ingrato? Porque no estaba cerca de Unidad Nacional. Yo lo he criticado desde la ciudadanía como analista político. Es decir, yo creo que Jaime Navarro recibió su sanción, tuvo que abandonar la candidatura, y don Samuel Doria Medina yo creo que ha recibido también la lección, en sentido de que yo creo que mejor le hubiera ido si no hubiera emitido ese comentario en términos electorales, mayor votación hubiera obtenido quizá si no hubiera cometido ese error político, ese error, esas expresiones tan desafortunadas, ¿no? Pero yo me sentiría incómodo si hubiera recibido algún tipo de censura en Unidad Nacional. Y yo, tengo una extraordinaria libertad para pensar, para criticar, y creo que yo he tenido una conversación con Samuel Doria Medina y en ningún momento, ¿no?, y te lo digo mirándote a los ojos, en ningún momento he recibido alguna insinuación de pero esto no puedes decir, esto no puedes hacer. Para aceptar la candidatura, yo le he puesto una serie de condiciones, desde muy triviales hasta otras que considero fundamentales. ¿Por ejemplo? Y todas me han sido aceptadas. ¿Por ejemplo? Mira, yo he dicho, yo no tengo dinero para afrontar la campaña. Es decir, si quieren que yo sea candidato, el partido debe cubrir toda la campaña en las mismas condiciones de igualdad que a Soledad Chapetón, que a Elizabeth Reyes. Hecho. Mira, yo quisiera que el día domingo no hacer campaña, por lo menos hasta pasado el mediodía, porque yo el domingo lo dedico a ir a la misa. Soy un católico practicante y con una sonrisa en los labios me he dicho, me parece bien, es decir, si es tu condición, y así otras cosas como, por ejemplo, que tuviéramos una casa de campaña, que pudiera disponer de una movilidad, o sea, cosas que yo he pedido para poder encarar. Yo tengo un capital social, tengo un prestigio ganado a pulso, títulos universitarios, reconocimientos, ¿no?, credibilidad con la gente. Y esa es mi inversión en un proyecto como Unidad Nacional que considero que defiende valores democráticos, que puede cometer estos errores que son censurables, Susi, que no comparto, ¿no?, esta actitud autoritaria contra la mujer. Por eso te digo, yo personalmente he escrito una obra de teatro. Claro, porque esos no son errores políticos, sí, esos son actitudes de vida. Exactamente. ¿No? Entonces ahí va más allá de si calculaste o no para la campaña. Y que sean actitudes de vida es todavía mucho más crítico. Exactamente, es mucho ¿no? más O sea, crítico. para mí el tema del video, y yo lo presenté y se enojaron conmigo, don Samuel se enojó conmigo, etcétera. Yo lo presenté porque definitivamente el tema de la actitud de vida, de cómo uno encara al otro, a nosotras, Las ¿no? mujeres, claro. Eso sí me pareció terrible. Correcto. Yo, Susi, más de una oportunidad, cada vez que he abordado el tema en cualquier ámbito, en entrevistas, lo primero que he hecho es pedir perdón a la mujer. Pedir perdón y que ojalá que esos hechos nunca se repitan, porque es un problema de cultura. Y pido perdón en nombre de mi familia, de mi esposa, de mi hija, porque yo no quisiera que a mi hija, ¿no es cierto?, cuando contraiga matrimonio, se enamore,
tenga esa desgraciada situación de que ejerzan violencia sobre ella. Porque tengo miedo, porque no quiero que eso le pase a mi familia, siempre en la universidad he sido un clarísimo defensor de los derechos de la mujer, que lo he dejado plasmado hasta en una obra de teatro, ¿no? Y fíjate que eso no ha sido obstáculo, el que haya sido crítico, como para que me hagan la invitación en Unidad Nacional. Carlos, hace un tiempo atrás, cambiándose un poco la dirección de la entrevista, hace un tiempo atrás tú también en una entrevista de televisión decías, o en un análisis, eras todavía el analista, decías que la gente puede votar fundamentalmente por 4 razones. Una de ellas es de manera racional, una segunda es porque sienten un malestar con el orden imperante, otra es por el estómago, finalmente se ven condicionados por una determinada situación y una necesidad, o finalmente por cuestiones económicas. ¿Tú sientes que de estas cuatro formas de votar, que también la van a ejercer los paceños en el mes de marzo, cuando elijan a su alcalde, ¿tú crees que la gente está cansada con el orden de cosas que hay en esta ciudad, con Revilla, y que pueden cambiar su voto? Porque las sensaciones que se tienen es que Revilla, tú mismo nos lo decías el año pasado cuando estabas acá presente, que Revilla era el candidato y la figura estelar de este proceso electoral en la ciudad de La Paz. Pues sí, mira, yo creo que el elector paceño en esta oportunidad va a votar por esas consideraciones, pero fundamentalmente lo va a hacer por quien pueda resolver, quien pueda ganarse la confianza en sentido de resolver problemas que afectan a la gente en la ciudad de La Paz, ¿no? Problemas de carácter cotidiano que sufre el paceño y que no han sido resueltas por las autoridades municipales hasta ahora. ¿No crees más bien que Revilla de pronto sí ha resuelto, y su amplio consenso que ha tenido, y esto de ser casi la vedette entre los partidos políticos, es que los paceños le han depositado esa confianza precisamente? Mira, su alcaldía tenía y ha tenido siempre, y hay que reconocerle, un alto índice de aprobación de gestión, sobre todo por haber encarado eficazmente la solución al problema del transporte. Pero ese problema del transporte ha generado problemas sociales con los transportistas, ¿no? Porque los transportistas se han enfrentado con el alcalde, los ciudadanos hemos tenido que entrar a tomar partido y hemos apoyado al alcalde, hemos caminado en los bloqueos que han producido pues ellos. Ahora mira, lo que Luis Revilla no ha encarado, y es una demanda ciudadana, es el tema de la seguridad. Seguridad en muchos sentidos, que empiezan con seguridad pues en el ámbito personal. Tenemos miedo de circular por las calles a altas horas, mucho más en las periferias. No tenemos seguridad alimentaria. Fíjate que la ciudad contamina las aguas del Choqueyapo, esas aguas van a la zona sur, riegan las hortalizas que luego las comemos, y hay así un ámbito de seguridad que el alcalde Revilla no ha enfrentado. Y en el orden político también, fíjate lo que has mencionado, de que fue considerado en algún momento como la persona que podía articular a la oposición, pero no lo ha hecho. No ha tenido el valor de enfrentarse a lo que yo considero el avance del populismo autoritario, y pues le faltaron agallas para ser un líder político en su momento. ¿No ha tenido el valor, o cree que él solo y con su nueva agrupación lo puede enfrentar? No, yo creo que no ha tenido el valor, y eso se le reprocha. Fíjate, una experiencia muy personal que en los 30 años de la celebración de la democracia, un grupo de personas donde estaban incluidas además los expresidentes y el vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, le solicitamos que el alcalde encabezara los actos de conmemoración de los 30 años de recuperación democrática. Se firmó un documento, le pedimos que nos cedieran los espacios del municipio paceño, y uno decidió no darnos los espacios, decidió no estar presente en el acto, y le arrancó a Jaime Paz Zamora, fíjate la siguiente frase, en este espacio con un cierto aire de clandestinidad:
¿no? O sea, no tuvo el valor de defender valores democráticos, de defender a las clases medias, de resolver problemas tan graves como el de la seguridad. Nos asesinan, nos violan, nos roban, y eso es una cosa... Sí, el problema del transporte está relativamente resuelto, pero fíjate, ¿de qué vale todo eso para muchísima gente cuando se pierde 1, 2, 3 vidas? Una vida es demasiado, ¿no? Y hay otro problema que me preocupa muchísimo, que es las oportunidades de nuestra juventud. O sea, ¿quién va a hacer si no es el municipio? Alejar a la juventud del consumo de drogas, del alcohol, de un entretenimiento sano, de prácticas deportivas. Nos hemos olvidado en estos 15 años, porque fíjate, Diego Ayo, un conocido analista que lo tienes acá, escribió un precioso artículo el último domingo que hablaba de que todas las gestiones municipales se han concentrado en el obrismo y han perdido la perspectiva de futuro, de esperanza, de que las ciudades hoy en el mundo están debatiendo temas como ciudades inteligentes, ciudades que ofrezcan, que se preocupen de los derechos ciudadanos de segunda generación, que resuelvan problemas que antes no eran un problema, la tenencia de mascotas, la posibilidad de vivir en una ciudad. Los bolivianos estamos en la lógica del obrismo, eso está claro. Eso está claro. Carlos, ¿te va a dar para ganar la elección? Perdón, Carlos. ¿Con eso solo? Sí, mira, me vas a perdonar, Susi. Mira, ¿sabes qué? Hay también hay un contenido electoral, político electoral, de cifras muy contundentes. Unidad Nacional, con todas las deficiencias que podías manifestar, tiene 121.000 votos, ¿no? Y el Movimiento Sin Miedo, donde estuvo haciendo campaña y presente 33.000. Luis Revilla, tiene 33.000. Fíjate que Luis Revilla tiene que remontar los 121.000 votos que tiene Unidad Nacional. Pero el MAS tiene 280.000, entonces ahí están sonados, porque no van a ganar ni por casualidad. Pero porque tú, entre otras cosas, fíjate que este otro dato que te falta, querida Susi, es que hay 192.000 personas que cambiaron su voto. Es decir, son 280.000 que votaron por Evo Morales, pero 192.000, es decir, cerca de 90.000 personas que votaron por diputados de otras organizaciones políticas. Entonces, sigue siendo mayor la votación. Por supuesto, pero a mí me coloca con Unidad Nacional en situación de competir con el MAS por la alcaldía. Y Luis Revilla, ¿no es cierto?, pasa a un tercer lugar. En este momento te puedo decir, sobre la base de esos datos, ¿no?, que Luis ha pasado a un tercer lugar. Pero lo más importante, fíjate que mi irrupción en el escenario político ha puesto a Luis Revilla y a Guillermo Mendoza como los políticos, es decir, como casi los políticos tradicionales, y yo soy, de alguna manera, estoy representando a la renovación, ideas nuevas para este proceso. En este electoral. mismo lugar, Luis Revilla te estaría contestando, porque lo dijo sentado ahí, que efectivamente sí hay esas cantidades de votos, etcétera, pero que a él le llevó 3-4 días conseguir 60.000 firmas. Entre las cuales yo le puse la firma. Entre las cuales está la tuya, sí. Para poder habilitarse, para poder habilitar su agrupación. Sí. Adicionalmente, el año pasado, tú estando acá, señalabas bien claramente en la condición de analista que hay que tener en cuenta que las elecciones son absolutamente independientes. Exacto. Unas de las otras. Entonces, el decir que Unidad Nacional tiene 121.000, 33.000 el MCM, 280.000 el MAS, no es una ayuda, o sea, se parte de cero. Referente. Se parte de cero, porque son elecciones donde no se transfieren los votos. Perfecto. Si es así el análisis... Tú lo has dicho también. Sí, lo he dicho, que son elecciones diferentes, que no se transfiere, pero el Movimiento al Socialismo espera que la popularidad del presidente le sea transferida al candidato Guillermo Mendoza. Y Luis Revilla también de alguna manera espera que le sean transferidos los votos del Movimiento Sin Miedo. Pero si el análisis fuera que todos empezamos de cero, con Revilla y con Guillermo Mendoza, yo estoy absolutamente seguro que lo que propongo y las credenciales que yo tengo de experiencia municipalista y de currículum, o sea, realmente podemos
van a opacar el desempeño y la calidad de estos candidatos. Nos tenemos que ir a un corte, pero yo al volver te quiero hacer una pregunta, Carlos, porque me ha llamado mucho la atención que tan enfáticamente hables del tema de seguridad ciudadana. Sí. El municipio paceño es altamente seguro, es uno de los pocos municipios donde una mujer puede caminar sola a las 4 de la mañana con la tranquilidad de que nadie la va a violar. Pero tú me vas a contar de dónde salen esos datos. Quédese con nosotros en el corto verano, volvemos en la entrevista al candidato a alcalde por el municipio de La Paz, Carlos Cordero, por Unidad Nacional.